Buenos días a todos, qué bendición saludarlos, qué gusto que ya estamos un domingo más, un día más, reunidos para celebrar al Señor, reunidos para rendirle culto al Señor y para levantar su nombre, pero también para aprender de su palabra, conocer de su voluntad y estar en ese camino de establecernos como discípulos. Tenemos que abandonar el querer ser religiosos, tenemos que abandonar el querer ser aquellos que de apariencia y ser unos que verdaderamente puedan conectarse en lo espiritual, crecer en lo espiritual y ser aquellos que puedan verdaderamente ser llamados hijos de Dios. Así que qué gusto saludarlos a todos. Es una bendición que estemos ya listos este domingo para compartir la palabra del Señor. Así que quiero pedirles que me acompañen y vamos a leer la palabra de Dios en el libro de Lucas. Lucas capítulo 18 y versículo 8. Vamos a buscarlo para leerlo. Muy bien. Lucas 18:8 dice entonces, y nos vamos a enfocar en la segunda parte. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? De nuevo en la segunda parte nos estamos enfocando de este versículo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Acompáñame a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos permite, Señor, congregarnos y reunirnos en tu nombre, Padre. No hay otro nombre que nos llame, no hay otro nombre que nos impulse, no hay otro nombre que nos inspire, sino el tuyo, Señor. Gracias porque has abierto nuestros ojos para que podamos reconocerte como Dios, reconocerte como Señor. Y el deseo de nuestro corazón, el deseo de nuestro espíritu es rendir a ti nuestra vida para que tú hagas tu perfecta voluntad, Señor. Padre, te pedimos que envíes una palabra desde el cielo y que abras nuestros oídos para que podamos recibir la voz que tú envías y que esa escucha pueda activar nuestros sentidos espirituales, Señor, para ser aquellos que hacedores de tu perfecta voluntad, Señor. Por la fe, Señor, es a la sombra del Omnipotente donde nos ubicamos. En ese lugar, Señor, en ese secreto que tú nos permites, Señor, donde el enemigo no puede robar, Señor. La palabra no puede robar, Señor, lo que tú nos das a nosotros, Señor, en esta mañana, Padre. Padre, establece la paz en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Entonces veamos lo que leímos en este versículo, o leámoslo de nuevo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, y mira la pregunta que se está haciendo, ¿hallará fe en la tierra? Y cuando entendemos esta pregunta, podemos claramente nosotros decir, si hay una manera de explicar esto. La enseñanza de Jesucristo, el caminar que Jesucristo tuvo aquí en la tierra y todo lo que en la palabra de Dios encontramos a través de los libros escritos por los profetas y escritos por todos estos varones, todos aquellos que recibieron la inspiración de parte de Dios, podemos resumir que todo esto nos debe llevar a un solo lugar, a ser aquellos varones y varonas, hombres y mujeres, a ser aquellos verdaderamente de fe. Y cuando hablamos de la fe, vamos a encontrar dos conceptos que son parecidos, pero son distintos. Si algo hemos estado enseñando mucho y predicando mucho, es que la fe es un concepto, lo que en la tierra se define, pero es otro el concepto en lo espiritual. Recuérdate que todas las operaciones del engaño, las operaciones del enemigo, lo que buscan es confundirnos acerca de la verdadera palabra que Dios ha puesto en nosotros para que ésta pueda producir, esa confusión pueda producir alternativas y que podamos decidir sobre otras cosas o podamos decidir nosotros inclusive sobre la palabra de Dios y adaptarle o quitarle o hacer algo. Pero en el término terrenal, la fe significa confianza. Cuando la gente dice yo tengo fe de que esto va a pasar, lo que en realidad está diciendo es yo tengo una esperanza, yo confío, yo espero que esto suceda de esa manera. Pero es relacionado a bienes materiales, relacionado a pensamientos de este tiempo, pensamientos de este entorno, relacionado a cuestiones que tienen mucho que ver con el anhelo de las cosas materiales o naturales que muchos tenemos o que la gente en realidad busca.
Entonces empiezan a decir, la fe es el deseo que yo tengo de que Dios responda mi deseo, que Dios responda las cosas que yo quiero, pero de la manera que yo las quiero. Que Dios haga las cosas como yo deseo que sean hechas. Entonces en el momento, yo entiendo esto, cuando Jesucristo viene a convivir, viene ese momento temporal acá a la tierra, a caminar entre la gente para predicar, para enseñar y mostrar el camino de regreso a lo eterno, mostrar verdaderamente al Padre, porque aparentemente había mucha religiosidad, aparentemente había mucho cristianismo, aparentemente era una sociedad que estaba muy cercana a Dios, aparentemente. Sin embargo, cuando Jesús hace la pregunta, o cuando lo que acabamos de leer aquí se hace la pregunta que vemos en Lucas, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es porque lo que Él está testificando, lo que se está viendo en el entorno, e insisto, cuando Jesucristo caminó entre nosotros, se dio cuenta que había poca fe. Porque sí había confianza en que vendrá un libertador y destruirá Roma, decían en ese tiempo, para que podamos nosotros recuperar el lugar que nos corresponde o el trono que nos corresponde, y tendremos aquí al Hijo de Dios gobernando y reinando sobre nosotros, como se había hecho anteriormente en los reyes de Israel o hebreos que empezaron desde Saúl. Pero el Señor decía, no, ustedes no entienden el mensaje, yo no vengo a sentarme en un trono, yo no soy, y fíjate esto qué importante es, yo no soy el rey que ustedes esperan, yo no soy el rey que ustedes quieren, yo no soy el rey que aparentemente creen que necesitan. Yo soy el Rey de Reyes, yo soy el Señor de Señores, sería el mensaje de Jesucristo, el que viene a hacer la obra que debe hacer, la obra de fe, o sea, la obra del Espíritu. No viene para decir, les voy a restaurar un reino terrenal para que ustedes puedan en lo natural vivir felices. No vengo a quitarles los impuestos, no vengo a decirles que vamos a hacer la siguiente generación que va a dominar el mundo, que vamos a hacer la siguiente como país, ¿verdad? Iban a ser los siguientes que iban a dominar, así como dominaron los griegos, dominaron los romanos, dominaron los persas. Ahora nosotros somos los que vamos a dominar. No vengo a eso. Vengo a mostrar aquello que, según dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué era lo que se había perdido? El verdaderamente encontrar hombres y mujeres de fe. No aquellos esperanzados en sus propias necesidades conforme a los afanes y las vanidades. Y mira, lo vuelvo a decir, y la Biblia de todos modos dice, ¿por qué se afanan por las cosas que en lo material podemos necesitar si el Señor dice, de todos modos yo se las voy a dar? O sea, el Señor no es aquel que dice, sí, yo voy a mandar una enfermedad y los voy a destruir porque estoy harto de todos. No, ha pasado de alguna manera en lo que leemos en el escrito bíblico. Pero en realidad Él viene a buscar y a salvar a que nosotros podamos ser aquellos que nos volvemos hombres de fe y que recuperemos el valor espiritual o recuperemos nuestro linaje, que recuperemos nuestra condición de ser aquellos de la imagen y la semejanza para que no nos perdamos. Entonces en medio, y te lo pongo en hace 2000 años cuando Jesús caminó para acá, pero si lo traemos a la época actual, hallará en este momento el Señor fe, porque dice, cuando venga el Hijo del Hombre, cuando sea el regreso de nuestro Señor para que venga aquí a gobernar y venga a establecerse con su reino eterno, dice, ¿hallará fe en la tierra? Y cuando hablamos de la tierra, hablamos del plano terrenal, está bien, pero hablemos también de cada uno de nosotros como una tierra que debe ser fértil y que debe producir el fruto. Cuando pensamos que tú eres un campo el cual se debe sembrar, que yo soy un campo o una viña, como hemos leído en muchas parábolas en la palabra, y que nosotros somos esa viña donde verdaderamente se va a encontrar fe, somos esa tierra que se va a trabajar, que se va a abonar,
que se va a regar y que verdaderamente va a producir una medida de fe, que es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros para que podamos acceder, para que podamos entrar, para que podamos activarnos verdaderamente como hijos de Dios, como cristianos o como discípulos. Verdaderamente encontrar esa fe, e insisto, el mundo nos está enseñando que la fe es confiar en aquellas cosas, en que recibiremos aquello que necesitamos, que vamos a confiar en que habrán mejores gobiernos, que vamos a confiar en que se van a terminar las enfermedades, que vamos a confiar en que va a haber una mejor situación económica y que entonces vamos a estar mejor todos. Pero eso es, fíjate, ese pensamiento, si cada uno de nosotros lo tiene, es para decir es que yo quiero permanecer de mejor manera en la tierra. Yo quiero estar más cómodo, yo quiero tener más comodidades, yo quiero tener más facilidades para poder tener una existencia terrenal cómoda y satisfactoria en la que yo también pueda dejar un legado. Y mira, hacer ese tipo de cosas está bien, pero no pueden sustituir el principio de que el principio que nos ha sido enseñado por el Señor, de que nosotros debemos recuperar nuestro lugar como espirituales para acceder a lo eterno por medio de la fe. Porque la fe, entendiendo lo que la palabra dice, es el reconocimiento, es el entendimiento, es la seguridad que nosotros tenemos por causa del aprendizaje y la enseñanza de la palabra de Dios, de las cosas que no se ven. Es la seguridad que tenemos de que Dios es nuestro Padre, de que Dios es nuestro Señor y que lo que la voz manifiesta en la palabra es verdad, y que nosotros someternos a esta voz y someternos a la enseñanza de la palabra de Dios nos lleva verdaderamente a ser cristianos, a ser discípulos, a ser hijos. Nos conecta con lo eterno, porque sabiendo que este mundo va a ser temporal y que así como tuvo un inicio, va a tener un final, nosotros por medio de la fe vamos a acceder a lo espiritual, a lo verdadero. La realidad para nosotros no es esto que vivimos y no es lo que nuestros ojos ven. La realidad es lo que la palabra de Dios dice y que por medio de la fe tenemos que alcanzar. Entonces la pregunta que se hace en este versículo es: ¿tú y yo estamos trabajando en ser aquellos verdaderos en la fe? No los que tienen confianza en las cosas que desean o necesitan, sino en decir, cuando yo debo ser un hombre de fe, aquellos que me escuchan en este momento tienen que ser hombres y mujeres de fe, decir, tenemos que ser aquellos que dan la medida del Espíritu. Porque los hombres de fe son los espirituales. Y te lo digo de nuevo con este verso que me lo has escuchado muchas veces. Porque Jesús le dice a la samaritana que el Padre está buscando adoradores en espíritu y verdad. Y que estos son los que Él busca. Y sabiendo que esta es lo que dice, el Padre vino, o el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Tú y yo entonces debemos decir, ahora comprendo, o el entendimiento viene a mi corazón o viene a mi espíritu, y yo sé que lo que está buscando el Señor es que nosotros seamos los de fe según la palabra, o sea, los espirituales. Y una vez más, ¿y cómo sé yo que estoy siendo espiritual? Porque el fruto del Espíritu opera en ti, porque eres una persona llena de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre. Eres una persona de fe. En Mateo 6:30 leemos: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, y mira lo que dice, ¿no hará mucho más a vosotros? Y luego, ¿qué dice Jesús? Hombres de poca fe. Él está diciendo claramente, yo estoy viniendo a enseñar, a predicar un mensaje, a llevar la palabra a aquellos que, conforme veo su testimonio, veo lo que hablan y veo lo que hacen, son hombres de poca fe. Por eso debo venir y despertar en ellos el que la fe, el que lo espiritual, el que lo verdadero pueda ser conocido, pueda ser alcanzado, para que sean verdaderamente hombres de fe, hombres espirituales, los que el Señor busca.
los que el Señor llama, los que se hacen uno con el Padre. En Mateo 8:26, ahí mismo más adelante dice, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Lo vuelve a decir. Y está diciendo de nuevo, aún no han entendido lo que les estoy enseñando, aún no han entendido la revelación o el mensaje que tengo, porque siguen confiando en lo natural o siguen temiendo de lo natural. Sin embargo, no se están ocupando de ser aquellos que puedan dar la medida espiritual, la medida de la fe, creer en lo que los ojos naturales no pueden ver, pero que espiritualmente sabemos que es más real y más verdadero que todo lo que nuestros ojos pueden ver. En Lucas 12:28, y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, ¿cuánto más a vosotros? A ver, ¿qué va a decir? Hombres de poca fe. Y esto entonces viene a producir en nosotros, lo quiero decir de esta manera, tiene que producir entendimiento, pero tiene que producir un reto, y esto debe producir en nosotros un camino. ¿Sabes qué está haciendo aquí Jesús cuando hace este comentario? Mostrando el camino. Si Él está revelándose a sus discípulos, y esta palabra nos la está diciendo a nosotros en este momento, cuando viene la expresión de parte de Jesús para decir hombres de poca fe, entonces ha mostrado el camino que todas aquellas cosas en las que nosotros nos hemos estado esforzando, que creemos que son de fe, Jesús está diciendo, han estado trabajando donde no deben. Se han estado enfocando en lo que no deben, han estado orando como no se debe orar, han estado llegando a la iglesia a hacer religiosidad y no a hacer verdadera iglesia, han estado escuchando la palabra pero no la toman como deben, han estado activando como servidores en escuela dominical, en música, en ministerios evangelísticos, en ministerios de radio, de televisión, en lo que tú quieras. Pero no están haciendo las cosas como deben, porque cuando viene la declaración de Jesucristo dice, hombres de poca fe. Entonces esto viene a revelar el camino. Y nos está diciendo, si ahora de parte del Padre o de parte de Jesús se está revelando que somos de poca fe, nos está diciendo, entonces tienes que empezar a hacer aquellas cosas o debemos girarnos para empezar a hacer aquellas disciplinas que nos puedan alinear o nos puedan poner en el camino para que seamos llamados hombres de fe, de mucha fe. Así que de alguna manera lo que recibimos de parte de Jesucristo en este versículo o en estos que hemos leído es lo que estás haciendo hasta ahorita me ha permitido que yo pueda discernir en ti que eres de poca fe. Así que debes hacer aquellas cosas que te lleven a ser de mucha fe. Debes hacer aquellas cosas que te deben conducir, que te deben establecer, que te deben fundamentar en ser una persona que tiene certeza, que tiene convicción de lo que no se ve con los ojos naturales, pero que en lo espiritual sí es una realidad. Así que el llamamiento que el Señor está haciendo es a que debe surgir en nosotros entonces la medida del espiritual, debe surgir en nosotros el que seamos aquellos que nos conducimos como espirituales y no como naturales. Entonces debes empezar a trabajar en medio de lo que haces por ser una persona de paciencia. Debes empezar a trabajar por ser una persona de mansedumbre, por ser una persona de benignidad, por ser una persona de bondad, por ser una persona que pueda ir alcanzando el entendimiento y alcanzando las medidas que el Señor pide de cada uno de nosotros para ser considerados hombres de mucha fe. Porque imagínate esto, de la manera que te lo voy a decir, dice, y cuando el Señor regrese, ¿encontrará iglesias en la tierra? Sí las va a encontrar. ¿Encontrará movimientos evangelísticos? Sí los va a encontrar. Te lo pongo más con una medida mayor. ¿Encontrará sacrificios que puedan ser realizados de manera masiva en relación a la expansión del evangelio? Sí las va a encontrar. ¿Encontrará gente reunida y congregada aplaudiendo, cantando y levantando manos? Sí los va a encontrar. ¿Encontrará
mucha diversidad de canales de multimedia para predicar. Encontrará televisión, encontrará radio, redes sociales como estamos nosotros acá en este momento. Encontrará una serie de distintas maneras de predicar la palabra, sí lo va a encontrar. Pero eso es lo que nosotros vemos ahorita en lo natural. Pero en medio de todo eso que sucede hoy, que también sucedía hace 2000 años, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Pero encontraré fe en medio de todo esto? Porque muchas veces pareciera un vehículo en el que el movimiento evangelístico, todo el mundo se sube y empieza a caminar esa ruta evangelística sin verdaderamente detenerse a decir, entiendo la palabra de que el Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En medio de todo esto se ha perdido al espiritual, se ha perdido al entendido, se ha perdido a aquel que va a predicar la palabra del Señor sin contaminación, aquel que no tiene miedo de llevar el mensaje, se ha perdido aquel que ya no se deja manipular, se ha perdido aquel aquel el cual está en el compromiso, en el ser esforzado, en el ser valiente por ser verdaderamente un discípulo de Dios. Se ha perdido. Y por eso predicamos tanto y enseñamos tanto para decir, no se trata de que tú y yo aceptemos al Señor como Salvador. Se trata de que tú y yo le reconozcamos como Señor y Salvador y nos sometamos delante de Él para decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, ya no quiero hacer mi voluntad. No se trata de decir por medio de la fe, si yo deseo ser aquel como Moisés que abre el mar rojo, yo quiero ser aquel que puede decirle a este monte, quítate de aquí y pásate para allá. Perfecto, tú quieres ser ese, perfecto. ¿Y para qué quieres ser ese? Porque lo que está diciendo el Señor no es que quiero que muevas las montañas del lugar. No es que quiero que estés abriendo el mar rojo a cada rato. Lo que quiero es que seas entendido de hacer la voluntad de Dios. Lo que quiero es que tú puedas ser aquel que ya no depende del ánimo que este mundo te dé, ya no depende si te levantaste de buenas o de malas, que ya no depende si te están mostrando simpatía o no te están mostrando simpatía, sino depende de que sabemos que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo va dedicado a ser aquellos que puedan ser llamados por el Padre, hombres y mujeres de fe, los verdaderamente espirituales, los que trabajan por las cosas que verdaderamente permanecen, los que trabajan por las cosas que son eternas y no por aquellas que perecen y que son temporales. Mira, nosotros podemos reunir una congregación, pero va a llegar un momento en que en lo natural nosotros ya no vamos a estar. Y esperamos dejar en nuestros hijos la enseñanza, el ánimo y el entendimiento de la obra de Dios para que ellos continúen la obra de Dios. Sin embargo, muchos, con el ejemplo que te estoy poniendo, lo que desean es perpetuar la iglesia, perpetuar el edificio, perpetuar la marca, perpetuar el nombre. Y nosotros lo que debemos hacer en realidad es enseñar que cada uno de nosotros somos esas casas, esas torres, esos templos que deben levantarse como verdaderos delante de Dios. Debemos edificar la iglesia, pero cuando decimos edificar la iglesia, debemos recuperar el ser aquellos llamados de fe. Ya no ser los hombres de poca fe, sino aquellos que se han levantado, aquellos que están siendo inspirados por el Espíritu Santo para dejar las cosas de este mundo y avanzar en aquellas cosas que el Padre demanda de cada uno de nosotros para alcanzar la vida eterna. Pero muchos dicen, alcancemos la vida eterna para tener un reposo eterno y muchos tienen la mentalidad que el reposo eterno es que ahí va a haber una piscina, que van a haber palmeras y que vamos a tener vacaciones permanentes. Pero déjame decirte algo. En la eternidad también iremos a servir al Señor. ¿Y qué significa servir al Señor? Ser útiles delante de Dios. Porque dentro del plan de Dios nosotros tenemos un lugar el cual debemos encontrar para
para trabajar en hacer la voluntad de Dios, en el plan de Dios, como que fuera un rompecabezas. Ahí tenemos una pieza, o somos una pieza que debe encajar. Y mira cómo te lo digo, para que desde acá en este plano natural que vivimos podamos hacer la voluntad de Dios y ser útiles en el reino de Dios, pero cuando lleguemos al plano eterno, seguir siendo útiles en el plan de Dios. Tú no pienses que el plan de Dios se termina aquí en la tierra cuando falleces y que después te vas a ir a unas vacaciones eternas en el cielo. No puede ser tan simple. No sé cómo a veces las personas lo piensan y creen que eso así es y que ahí se acabó todo y que ir a la eternidad es estar en vacaciones eternas, sino que es formarnos en disciplinas, formarnos en ser útiles delante de Dios aquí, para que cuando alcancemos la vida eterna también sigamos siendo útiles en el plan de Dios, que es tan vigente en lo espiritual y es tan vigente en toda la eternidad como lo que tú y yo hoy estamos haciendo al congregarnos y aprender de la palabra de Dios. Si alguien aspira a ser feliz en este mundo, mira, está bien, pero eso es algo tan corto, es algo tan simple, es algo tan decir, es que solo quieres ser feliz por cuánto, 70 años, 80 años, 100 años. Cuando el Señor te está ofreciendo y no quieres eternamente gozarte de la presencia del Señor, y no quieres eternamente ser útil en el plan divino de Dios, y no quieres eternamente alcanzar la medida o alcanzar la perfecta voluntad del Padre. ¿Por qué solo te esfuerzas, o por qué nos esforzamos solamente en decir quiero ser feliz lo que me resta de mis días acá en la tierra? Si lo que verdaderamente estamos predicando es que debes recuperar el ser espiritual. En nosotros debemos retomar el valor de la palabra de Dios, que la palabra de Dios, te lo voy a decir de esta manera, la palabra de Dios es la voz del Padre. Y cuando nosotros leemos la Biblia, debemos reconocer ahí la voz del Padre para entender su pensamiento, su carácter, para entender su intención, para entender lo que Él espera de nosotros y conocer el plan. Pero la Biblia ha sido diseñada, o la palabra, lo vamos a decir así, la palabra o la voz ha sido enviada para que pueda activarse en un lugar. Mira, la Biblia no es aquella que está en las imprentas, no es la que tenemos, y te lo digo espiritualmente, no es la que tenemos aquí en los medios electrónicos, sino que en la Biblia hay un lugar, o la palabra o la voz, hay un lugar donde ésta debe habitar, y hay un lugar donde ésta ha sido diseñada para que se active y para que produzca vida. ¿Y esa dónde es? En nuestro espíritu. Tú puedes tener 10 Biblias en tu casa, y dime todas las versiones que tú quieras. La de las Américas, Reina Valera, el Dios habla hoy, el guatemalteco feliz. La Biblia, vi una que era como la del guatemalteco feliz me la inventé. Vi una Biblia que era así como de cómics, y ya estaban los dibujos, como que uno estuviera viendo ahí a Superman y a Batman, y ya estaban la Biblia en cómics. La Biblia de la mujer, la Biblia del joven, la Biblia del lenguaje actual. Puedes tener todas las Biblias que quieras alrededor tuyo. Pero si esta no encuentra, si la voz no encuentra un lugar en tu espíritu o en tu corazón, en realidad no estamos haciendo lo que debemos hacer. Cuando el Hijo del Hombre habla, cuando dice que Jesucristo viene para buscar, dice para buscar y salvar lo que se había perdido, es que se había perdido el lugar donde la palabra debe permanecer. Se ha perdido el lugar donde la palabra debe estar. Se ha perdido el espiritual, y como el espiritual en nosotros no lo tenemos escondido, lo tenemos comprimido, no hay un lugar donde la palabra pueda establecerse para hacerse viva. Por eso tú y yo debemos despertar para dejar de confiar en lo material y empezar a creer en la voz del Padre, empezar a escuchar la palabra para que ésta produzca un rompimiento en nosotros y que podamos ser aquellas nuevas criaturas. ¿Quién es la nueva criatura? La espiritual. Porque en el varón, en la varona, en estos que están hechos a imagen y semejanza del Padre, en estos es el lugar donde la palabra debe operar. La voz ha sido enviada desde el cielo para que se active en aquellos que verdaderamente están trabajando en ser hombres y mujeres de mucha fe. La palabra se vuelve activa en tu espíritu. Y cuando nosotros nos ocupemos y trabajemos por ser espirituales, entonces mermará la obra del mundo, va a bajar la obra del mundo, vamos a abandonar la obra del mundo y vamos a verdaderamente consagrarnos como discípulos, como entendidos, como cristianos, como hijos de Dios.
Y aunque estemos en este mundo y trabajemos en este mundo y estudiemos en este mundo y sigamos caminando por este mundo, nosotros ciertamente seremos aquellos que testifican, seremos aquellos que enseñan, aquellos que predican, aquellos que hablan, aquellos que muestran un carácter conforme a la perfecta voluntad de Dios. Así que el camino que el Señor nos está mostrando es: dejemos de ser aquellos de poca fe, los que se quejan, los que se justifican, los que se establecen en una vana confianza, los que creen que merecen todo, los que creen que deben venir y declarar y decretar y ordenar porque debe el Señor responder obligatoriamente a lo que ellos piden. Dejemos de ser esos y empecemos a ser aquellos que, conforme lo dice el Señor, si hemos sido llamados hombres de poca fe, el camino es entonces dirigirnos hacia ser aquellos de mucha fe, los verdaderamente espirituales, los que buscan al Señor con todo su corazón y no se aferran solo a una confianza material de que las cosas van a ser mejores, de que la pandemia ya va a pasar, de que la economía se va a recuperar. Mira, confiar en eso, yo te diría, más que confiar, todos debemos activar en ser aquellos diligentes económicamente, en ser aquellos diligentes en el tiempo de la pandemia de cuidarnos y de apartarnos del riesgo que significa el ser contagiados. Debemos ser diligentes en eso. Esto no es una cuestión de fe, es una cuestión de nosotros hacer las cosas que debemos hacer. La fe es entonces que podamos surgir verdaderamente como espirituales. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios encontró cabida en nosotros y esta nos lleva a ser aquellos que trabajamos por buscar el hacer la voluntad de Dios. Por ser aquellos que ya no dependemos de nuestra fuerza para las cosas que queremos proponernos, sino que dependemos de lo que la voz dice, de lo que la palabra dice y está formando en nosotros, formando al entendido, formando al espiritual, formando al varón, formando a la varona, para que éste pueda, en medio de este lugar en el que nos encontramos, hacer la voluntad de Dios. Y por eso es importante que aquel de la fe sea el que está reconciliado con Dios. Sea aquel que no viene a justificarse delante de Dios. Sea aquel que no viene a ser aparente delante de Dios, sino aquel que establece la paz en su casa, que somos nosotros, en su templo, en este lugar espiritual, establecer ahí la paz, que significa que estamos reconciliados con Dios. Que yo vengo a rendir mi vida delante de Él para decirle, si yo hasta ahorita todo lo estaba haciendo mal y todo lo que he estado haciendo hace que sea llamado de poca fe, ahora, Señor, yo me rindo a ti para ser uno verdadero en la fe, verdadero en el espíritu, para ser aquel que tiene la certeza y la convicción de lo que no se puede ver, que está seguro y claro de lo que espera, que la esperanza es que las cosas de este mundo no son las que nos soportan y las que nos dan vida y nos dan aliento, sino la esperanza es que dependemos de nuestro Padre Celestial y que Él ha enviado a su Hijo a morir por nosotros para que ahora nosotros podamos encontrarle como el camino para dirigirnos, redirigir nuestros pasos, levantarnos y estar dentro del camino para regresar al lugar que verdaderamente nos corresponde. Ser los de espíritu y verdad. Amén. Quiero que me acompañes a orar. Quiero que me acompañes para que podamos guardar esta palabra en nuestro corazón y que esta pueda impulsarnos a seguir buscando al Señor. Si alguien siente en su corazón el deseo de reconciliar, este es el momento que vamos a hacerlo. Si alguien siente en su corazón el deseo de reconocer a Jesucristo como Señor, este es el momento de hacerlo. Así que vamos a hacer una oración y acompáñame. Amado Padre Celestial, gracias. Porque tú, Señor, en todo momento, Padre, nos has estado hablando, envías tu palabra, Señor, en todo momento tú vienes para manifestarte a nosotros, pero nosotros, Señor, como ciegos, como sordos, Señor, nosotros nos hemos apartado de ti, Señor, pero tú siempre envías una palabra que nos acerque a ti, que nos impulse hacia ti, que dirija nuestros pasos hacia ti, Señor.
Padre, aquellos que en su corazón sienten el deseo de reconocerte, aquellos que creían que verdaderamente eran cristianos porque te habían aceptado, aquellos que creían que estaban haciendo la obra que tú pedías, Señor, porque se ocupaban de los afanes de este mundo, tú ahora les redarguyes por medio de tu Espíritu Santo. Y aquellos que deseen verdaderamente reconocerte como Señor, yo te pido que llenes sus vasijas, que tu Espíritu pueda activar el Espíritu en ellos para que estos puedan verdaderamente reconocerte como Señor y empezar a dirigir sus pasos hacia lo eterno, Señor. Y aquellos que desean reconciliar, también que tu Espíritu Santo pueda llegar para que puedan reconciliar contigo, Señor, y establecer la paz, para también que sean abiertos los ojos del Espíritu para dirigir sus pasos de regreso contigo. Señor, el deseo en esta oración es que nosotros podamos ser aquellos de espíritu y de verdad, los que tú estás buscando, Señor. Porque tú estás buscando a aquellos que no deseas que se pierdan. Y nosotros te rogamos, Señor, que nos veas a nosotros y que nos ayudes y nos lleves por ese camino del entendimiento para ser verdaderamente tus hijos, tus discípulos, seguidores tuyos. Señor, intercedo por nuestra nación que está siendo de nuevo muy golpeada, Señor, por la pandemia del coronavirus. Señor, da sabiduría a las personas, da entendimiento a las personas, Señor, que se pueda producir una acción o una actitud de reconocimiento, de cuidarnos, Señor, de no arriesgarnos, Señor, de ser diligentes para poder, Señor, ser aquellos que podamos alargar nuestros días aquí en la tierra para cumplir con el plan que tú tienes, Señor, que nada venga por medio de la enfermedad a interrumpir, Señor, nuestro accionar en tu plan. Tu plan no cambia, somos nosotros los que nos salimos del plan para hacer nuestro deseo, pero te pido, Señor, que en el espíritu de todos aquellos en nuestra nación pongas diligencia, Señor, pongas temor, Señor, y pongas aquel cuidado para que la pandemia no se siga expandiendo. También oramos e intercedemos por aquellos que están enfermos y contagiados. Señor, te pido que tu gracia, que tu favor esté con ellos para ayudarlos, para que se recuperen, para que puedan tener una salud plena, Señor, y salir adelante para cumplir con el llamamiento santo que tú tienes sobre ellos. Y aquellos que tienen otro tipo de enfermedades, tanto en nuestra congregación como en nuestra nación, Señor, te pido, Padre amado, en el nombre de Jesús, que puedas hacer una obra milagrosa, que puedas hacer una obra en la cual, como lo hemos entendido, venga la renovación del Espíritu, Señor, para que éste se conecte contigo y entonces se pueda producir una sanidad en lo físico, Señor. Así que te ruego por aquellos que también, Señor, están con algún otro tipo de enfermedad. Haznos diligentes, Señor, y ayúdanos a siempre permanecer en el camino. Y dirígenos a ser aquellos ya no de poca fe, sino ser aquellos que han completado la medida de la fe conforme a tu voluntad y tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues qué gozo compartir de la palabra del Señor. Por favor, tengamos mucho cuidado con el tema del COVID, cuidémonos, usemos mascarilla, mantengámonos con distanciamiento, mantengámonos lavándonos las manos. No sé de dónde viene la mentalidad de las personas de que esto ya pasó, porque no ha pasado, los hospitales siguen llenos y la salud se sigue complicando. Seamos diligentes, no seamos aquellos que lleven maldición a otras personas ni a otros hogares, sino aquellos que llevan bendición. Así que resguardémonos, seamos empáticos, seamos aquellos que damos el ejemplo para poder en este tiempo que estamos viviendo, que se pueda controlar el virus y que pueda pues de alguna manera volver la normalidad a las actividades naturales de la mejor manera posible. Pero sin embargo, en medio de esto, que sigamos trabajando en ser espirituales, porque lo verdadero es lo que está en el cielo, lo verdadero es lo eterno, lo verdadero es lo espiritual. Amén. Así que si tienes necesidad de oración, escríbenos al inbox, queremos acompañarte, queremos desde ahí estar contigo para que no te sientas solo y orar al Padre, interceder al Padre por aquellas necesidades que puedan tener.
Derivado de la Semana Santa, en el mes de abril no vamos a aperturar la iglesia, derivado de que inclusive nuestro departamento se encuentra en color rojo, así que vamos a seguir transmitiendo todo este mes de manera virtual como lo estamos haciendo acá, y si las cosas ya se normalizan, en el mes de mayo vamos a abrir, pero no hay necesidad de arriesgarnos, y la prédica de la enseñanza de la palabra de Dios no se detiene. Aquí seguimos nosotros avanzando. Amén. Comparte estas transmisiones con tus amigos, con tu familia. Estamos en redes sociales, estamos en Facebook, estamos en YouTube. Comparte para que todos aquellos puedan también recibir el mensaje de la palabra de Dios, y que cuando por fin podamos abrir, entonces nos congreguemos y podamos ser aquellos que juntos y congregados como iglesia, buscar al Señor y seguir avanzando en este llamamiento que Él nos ha dado. Así que el Señor te bendiga, que sea una semana de mucha bendición, que sea una semana de edificación, y que la gracia del Señor esté con todos nosotros, y que la paz del Señor permanezca en nosotros. Te amamos.